Madrid, septiembre de 1833. En las cámaras del Palacio Real, los médicos de la corte observan con horror el cadáver del rey Fernando VII. Pero no es la muerte lo que les aterroriza. Es el descubrimiento que acaban de hacer durante la autopsia. El cerebro del monarca presenta una malformación nunca antes documentada, una anomalía en la amígdala cerebral que los doctores no pueden explicar. Uno de ellos, temblando, susurra las palabras que cambiarán la comprensión de la historia española. Este hombre nunca pudo sentir miedo. Nunca experimentó remordimiento. Era, literalmente, incapaz de comprender el sufrimiento ajeno. Fernando VII no era simplemente malvado. Era médicamente incapaz de ser bueno. ¿Qué sucede cuando un hombre sin la capacidad de sentir, empatía recibe el poder absoluto sobre millones de personas? Y si te dijera que uno de los reyes más crueles de la historia europea no era un monstruo por elección, sino por una condición neurológica que la ciencia de su época no podía comprender? La historia que estás a punto de escuchar ha permanecido oculta en archivos médicos durante casi 2 siglos, porque lo que los doctores descubrieron en el cerebro de Fernando VII no solo explicaría sus actos atroces, sino que desafiaría nuestra comprensión misma sobre la maldad humana. ¿Puede un hombre ser juzgado por crímenes que su cerebro dañado lo programó para cometer? ¿Qué sucede cuando un hombre sin la capacidad de sentir empatía recibe el poder absoluto sobre millones de personas? Y si te dijera que uno de los reyes más crueles de la historia europea no era un monstruo por elección, sino por una condición neurológica que la ciencia de su época no podía comprender? Porque lo que los doctores descubrieron en el cerebro de Fernando VII no solo explicaría sus actos atroces, sino que desafiaría nuestra comprensión misma sobre la maldad humana. ¿Puede un hombre ser juzgado por crímenes que su cerebro dañado lo programó para cometer? Cuando Fernando nació el 14 de octubre de 1784 en el Palacio Real de Madrid, las comadronas notaron algo extraño en el recién nacido. El príncipe no lloraba como otros bebés. Cuando le aplicaban los procedimientos normales para estimular el llanto, el niño permanecía inquietantemente silencioso, observando con ojos fríos y calculadores. Los médicos de la corte documentaron esta anomalía, pero la atribuyeron a la fortaleza real. No podían imaginar que estaban presenciando el primer síntoma de una condición que moldearía la historia de España. A los 3 años, Fernando mostraba un comportamiento que alarmaba incluso a los cortesanos más habituados a los caprichos de la realeza. No reaccionaba al dolor físico como otros niños. Cuando se caía y se lastimaba, no lloraba. Simplemente se levantaba y continuaba, con esa misma mirada vacía y perturbadora. Pero lo más inquietante era su relación con el sufrimiento ajeno. A los 5 años, los sirvientes comenzaron a reportar incidentes escalofriantes. El pequeño príncipe había desarrollado una fascinación obsesiva por observar el dolor. Presenciaba castigos a los sirvientes con una atención anormal, estudiando cada gesto, cada gemido, como si fuera un experimento científico. Sus tutores intentaron corregir este comportamiento, pero Fernando simplemente no comprendía qué estaba mal. Para él, el sufrimiento de otros no era diferente de observar la lluvia caer o el viento soplar. Era un fenómeno natural, desprovisto de significado emocional. A los 10 años, el comportamiento del príncipe se había vuelto imposible de ocultar. Los gatos del palacio comenzaron a desaparecer. Los que eran encontrados mostraban signos de tortura metódica y prolongada. Cuando confrontaron a Fernando, su respuesta fue escalofriante en su simplicidad. Quería entender cómo funcionaban. Quería ver cuánto podían soportar. No había malicia en su voz, ni placer sádico. Solo una curiosidad fría y clínica que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Los médicos de la corte comenzaron a documentar secretamente lo que llamaban la condición del príncipe. Uno de ellos, el doctor Ignacio Lacava, escribió en sus notas privadas observaciones que no serían comprendidas hasta 2 siglos después. El príncipe no muestra señales de los afectos normales. No responde al cariño ni al castigo. Es como si una parte esencial de su humanidad simplemente no existiera. Y he observado que puede memorizar y repetir comportamientos apropiados,
pero sin comprensión genuina de su significado. Es un actor magistral de su propia vida. Estas notas, descubiertas en los archivos del Palacio Real en 1978, revelarían una verdad perturbadora. Fernando VII sufría de una condición que la neurociencia moderna identificaría como una malformación congénita de la amígdala cerebral, la región responsable del procesamiento emocional, el miedo y la empatía. En términos modernos, Ferdinand era lo que hoy llamaríamos un psicópata primario, no por trauma o ambiente, sino por una anomalía física en su cerebro. Cuando llegó la adolescencia, Fernando había aprendido algo crucial. Aunque no podía sentir las emociones de otros, podía predecirlas. Y más importante, podía manipularlas. Desarrolló una habilidad casi sobrenatural para identificar los miedos y deseos de quienes lo rodeaban. No porque le importaran, sino porque eran herramientas útiles. A los 16 años ya había orquestado la caída de 3 tutores que osaron contrariarle, explotando sus temores con una precisión casi matemática. Su madre, la reina María Luisa, una mujer hábil en las artes cortesanas, confesó en una carta privada que su hijo la aterrorizaba. «Hay algo en su mirada que no es humano», escribió. «Me observa como un naturalista estudia un espécimen raro. Sabe exactamente qué decir para parecer normal, pero puedo sentir el vacío detrás de sus palabras». El matrimonio de Fernando con su prima, María Antonia de Nápoles en 1802, se convirtió en el primer desastre público que expuso su singular naturaleza. La joven princesa, criada en los rígidos valores de la corte napolitana, no estaba preparada para lo que encontraría. Cartas descubiertas en los archivos vaticanos detallan su profunda angustia. En una misiva a su confesor, María Antonia describe un trato que iba mucho más allá de la simple frialdad o indiferencia. «Mi esposo me observa constantemente, como si yo fuera un objeto de estudio», escribió. «Provoca situaciones solo para documentar mis reacciones. Recientemente, ante un gesto suyo que me causó aflicción, me interrogó después con genuina curiosidad sobre la razón de mis lágrimas. No lo hizo por crueldad, sino con la fascinación impersonal de un académico ante una paradoja. Cuando intenté explicarle que ciertas acciones causan sufrimiento, pareció verdaderamente perplejo. «¿Por qué debería ser relevante el sufrimiento?», preguntó. «Lo que estas cartas revelan de forma más perturbadora no es un simple apetito por la maldad, sino una mente que abordaba la experiencia humana como un conjunto de datos por descifrar». Fernando no sentía placer en el sufrimiento ajeno de forma convencional. Más bien, lo utilizaba como una herramienta de investigación. Era, en el fondo, un cartógrafo de la condición humana, intentando desesperadamente trazar el mapa, a través de su esposa, de los territorios emocionales que su propia neurología le impedía habitar. Los documentos de la corte pintan un retrato sobrecogedor de los últimos años de Fernando, mientras una enfermedad progresiva consumía su vigor físico, su peculiar idiosincrasia mental. Lejos de atenuarse, se acentuó hasta el límite. Los cronistas y médicos de palacio dejaron constancia de un fenómeno que les resultaba desconcertante, incluso en los momentos de mayor quebranto físico. El rey nunca perdió su característica frialdad analítica. Las reacciones de su cuerpo al dolor seguían los patrones esperados. Pero en su mirada y su discurso no se reflejaba la angustia existencial que suele acompañar al sufrimiento. Era como si su conciencia operara en un plano puramente factual, observando el deterioro de su propio organismo como un mero espectador. El testimonio más elocuente lo encontramos en las notas privadas del doctor Francisco Javier de Balmis, descubiertas un siglo después de los hechos. «Asisto al monarca en su lecho final», escribió, «y soy testigo de una escena que desafía toda comprensión. Su cuerpo clama por alivio, pero su mente analiza su propia disolución con una serenidad impasible. Formula preguntas sobre los procesos de la muerte, con la misma curiosidad con la que un erudito estudia un manuscrito antiguo. Es la separación más absoluta entre el hombre que siente y la mente que observa que haya presenciado jamás. Su fallecimiento, acaecido el 29 de septiembre de 1833, no zanjó el misterio que siempre rodeó su figura.
Cirujanos de la corte realizaron un examen cuyas conclusiones permanecerían bajo sello durante décadas, alimentando todo tipo de conjeturas. No fue hasta que archivos privados salieron a la luz, en la segunda mitad del siglo XX, cuando los investigadores pudieron acceder a las observaciones de la época. Estos papeles, que incluían minuciosas descripciones, no apuntaban a una enfermedad adquirida, sino a una constitución cerebral distintiva desde su nacimiento. Para los historiadores modernos, estos hallazgos retrospectivos ofrecen la clave para entender no una patología, sino una condición neurodivergente extrema que modeló por completo su experiencia del mundo. Fernando no procesaba las emociones, propias o ajenas, ni los conceptos morales de la manera convencional. Su reinado, sus relaciones y su propio declive deben leerse a través del prisma de una mente que, literalmente, habitaba una realidad perceptual diferente a la de sus contemporáneos. Pero aquí surge la pregunta más perturbadora de todas. Si Fernando VII era médicamente incapaz de comprender la moralidad, si su cerebro defectuoso lo programó para la crueldad, ¿cómo debemos juzgar sus actos? La ciencia moderna nos dice que aproximadamente el 1% de la población presenta rasgos psicopáticos primarios, causados por anomalías cerebrales, similares a las de Fernando. La diferencia es que la mayoría de estas personas no nacen en posiciones de poder absoluto. Fernando no eligió su condición. No eligió nacer sin la capacidad de sentir empatía. Pero sí causó un sufrimiento incalculable a miles de personas. 3 esposas muertas en circunstancias sospechosas. Innumerables mujeres abusadas. Un país hundido en la miseria y la tiranía. Miles ejecutados durante su represión política. Es culpable un hombre que nunca pudo comprender por qué sus acciones estaban mal. Los filósofos morales continúan debatiendo casos como el de Fernando. Algunos argumentan que la incapacidad de sentir empatía no elimina la responsabilidad moral, que Fernando era lo suficientemente inteligente para comprender intelectualmente el daño que causaba, incluso si no podía sentirlo emocionalmente. Otros sugieren que juzgar a Fernando con estándares morales normales es como juzgar a un ciego por no ver. Su cerebro simplemente no tenía el hardware necesario para la moralidad. Lo que es innegable es que Fernando representa un caso extremo de una pregunta que nos persigue hasta hoy. En una era donde la neurociencia puede identificar anomalías cerebrales que predisponen a la violencia y la falta de empatía, ¿cómo definimos la maldad? ¿Es malo quien elige hacer daño, o también quien está programado para hacerlo por un cerebro defectuoso? La historia de Fernando VII nos deja con una verdad incómoda. El rey más cruel de España probablemente era incapaz de comprender por qué su crueldad era problemática. Vivió toda su vida en un mundo emocionalmente plano, estudiando las reacciones emocionales de otros. Como un extraterrestre, estudiaría una especie alienígena. Su maldad no era la elección consciente de un hombre libre, sino el resultado inevitable de un cerebro incapaz de generar empatía. Y eso, de alguna manera, hace su historia aún más aterradora, porque significa que la maldad absoluta no siempre requiere elección. A veces, simplemente requiere nacer con el cerebro equivocado en el cuerpo equivocado, en el momento equivocado de la historia. Hoy, más de 190 años después de su muerte, Fernando VII permanece como un recordatorio perturbador de la intersección entre biología y moralidad. Su cerebro defectuoso está preservado en formaldehído en los archivos médicos del Palacio Real, un testamento silencioso a la pregunta que no podemos responder. ¿Dónde termina la enfermedad y comienza la maldad? Y si la línea entre ambas es más borrosa de lo que queremos admitir, ¿qué dice eso sobre nuestra comprensión de la naturaleza humana? Pero Fernando no fue el único monarca cuyo cerebro guardaba secretos oscuros. En las criptas de Westminster yace otro rey, cuyo cráneo revela una verdad aún más perturbadora sobre el poder y la locura.